Nuestra invitada, gracias por acompañarnos, un placer recibirla, diputada electa por el Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Muchas gracias. Buenas tardes, Buenas Victoria, tardes. a ti, al panel y a la audiencia. Bien, ¿existe una política social por excelencia? Sí, la política social por excelencia es la política social que garantiza el desarrollo humano y la integración social de los individuos, y desde ahí que la política social por excelencia es a través del trabajo. El trabajo es la política social que nos dignifica, que es la que mejor genera la inserción social como tal de cada uno de los ciudadanos. Es a través de la educación para tener un trabajo de calidad. Hoy, inserto en el mundo del trabajo, tenemos que tener una educación robusta, y para tener una educación robusta también tiene que ver mucho el punto de partida. No es lo mismo nacer en un contexto de extrema vulnerabilidad. Quizás todos los que estamos acá hemos tenido acceso a tener derechos garantizados o posibilidades que nos garanticen estar acá. Y ese es el desafío más grande que tenemos en un Estado que sea garante cada vez más, como lo prevé la Constitución, como nosotros en estos años también hemos fortalecido lo que es la inversión en políticas sociales, que no es más que la inversión en educación, en políticas que tienen que ver con el empleo, en la seguridad social, que nos colocan hoy en un avance sustantivo y con muchos desafíos para adelante. Bien, yo voy a simplemente plantear una cosa y Sí. después es panel con usted, Bien. porque a priori es un área que pareciera fácil consensuar, ¿sí? Las políticas sociales por excelencia, obviamente. Trabajo, educación, bien. Sin embargo, parece que es un área también llena de prejuicios, porque donde intervienen las transferencias, las razones, los porqués, los porcentajes, y allí es donde la cosa me parece que se ha complicado un poco más. Porque hasta el propio Frente Amplio, para adentro, ha criticado los éxitos o los resultados de las políticas sociales aplicados en estos últimos años. Pero después, si uno analiza números, algunos indicadores son sin duda muy buenos. Entonces, es difícil hacer un análisis objetivo de, tal vez, más que decir fueron horribles o fueron excelentes, es decir, bueno, ¿qué tuvieron de bueno y qué tuvieron de malo? ¿Qué se pretende profundizar, mejorar o cambiar? ¿Y qué suponen amenazas en caso de que ganara un gobierno, el gobierno de la oposición, la coalición opositora? Una vuelta de panel, si le parece, y después, por supuesto, usted va a tener muchos frentes a los que responder seguramente. Alfredo. Sí, yo creo que 15 años de gobierno y tenemos problemas serios todavía que no se encararon bien. Y el tema de las transferencias, incluso está en discusión aquello de las asignaciones familiares, etcétera, etcétera, pero también parte del prejuicio, ¿no? Se les daba a los vagos que no quieren trabajar. ¿Con contraprestación o sin contraprestación? Sí, sin contraprestación. Alguna gente quería sin contraprestación. Yo soy de la idea de, como decía Sereni, nada sin contraprestaciones. Pero también venía el prejuicio de que le estamos dando 1.500 pesos para que no trabajen, como si la gente no trabajara por 1.500 pesos. Pero fallas hubo. ¿Dónde focalizás vos el tema central de esas fallas? Bueno, yo creo, Alfredo, que hay mucho por hacer. De hecho, yo lo he dicho públicamente, y la propuesta que hemos trabajado en el Parlamento de generar una ley que garantice una política pública mucho más robusta en primera infancia. Primero quiero decirle a la audiencia, y como decía Victoria en la introducción, el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que se creó en el 2005, primero dando una respuesta a una grave situación de desintegración y desigualdad económica y social, que ha permitido, con inversiones que se han hecho, y yo lo quiero decir antes de entrar en las cosas que vamos a tener que corregir, pero quiero decir que hoy podemos hacer ese salto cualitativo porque hemos hecho muchísimo, y eso permite hoy tener identificada dónde tenemos las brechas, dónde tenemos que reestructurar programas, dónde tenemos que llegar a población que hoy no estamos llegando y cómo debemos llegar. Pero esto ha permitido, se ha duplicado la inversión social. A mí no me gusta decirle, los economistas definen el gasto público social, pero es la inversión social que hace un país, que hace el Estado, garantizando esto en 2.3 veces a través de la inversión, como yo les decía, en educación, en salud, en seguridad social y en otras políticas sociales. Eso ha permitido que se hayan salido 1 millón de personas en este país de estar por debajo de la línea de la pobreza. Pasamos de un 40
a hoy estar en un 8%. Nos duele ese 8%, nos duele todavía el 17% de niños que están por debajo de la línea de la pobreza, y eso es cuando Daniel Martínez hablamos de la eventualidad que la ciudadanía vote en el balotaje Daniel Martínez como presidente. Vamos a asumir un Ministerio de Desarrollo Social que ha implementado muchos programas que han quebrado desigualdades, que han trabajado a nivel territorial, pero hoy requiere un reordenamiento del Estado. En la ley de primera infancia, y por eso no es que me fui de tema, nosotros proponemos que tiene que haber una reorganización del Estado desde el presupuesto, con una mirada de trayectoria de vida, porque las personas no salen de estar, primero, de estar por debajo de la línea de la pobreza con transferencias. Cuando uno ve todo un análisis de las transferencias, a quién están destinadas, las personas salen, como nosotros, de las situaciones de vulnerabilidad cuando tenemos trabajo, cuando tenemos posibilidades de reinsertarnos, cuando tenemos programas de salud mental que con vulneraciones o no a veces pueden estar vulnerados. Entonces, desde ahí es lo que vamos a reordenar, tomando mucho lo hecho. Bien. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una dirección, porque a veces cuando uno habla, habla de forma empírica. Hacer un paréntesis, sí. Porque he leído muchas de sus entrevistas y la palabra gestión es importante para usted y creo que, bueno, para muchas personas, para mucha gente, ¿no? Sobre todo en el entendido de productividad y eficacia con el manejo de recursos públicos. Eso sí. Y ahí es donde, y lo he escuchado de varios frentes, el MIDES habrá invertido más, pero ¿acaso tiene datos, evaluación de programas, seguimiento de trayectorias, todo lo que hace una gestión y poder medir la eficacia, más allá de hoy pasar raya y decir, no, claro, hay menos pobres, entonces nuestras políticas sociales fueron buenas? Sí, Victoria, yo realmente lo he dicho, yo creo en un fundamento político, ideológico de un programa que puede tener cómo encarar las políticas sociales, y eso el programa del Frente Amplio lo tiene clarísimo, el Estado como garante de derechos. Pero cuando uno, y eso en mi gestión en el Ministerio de Salud Pública como subsecretaria, en el programa Uruguay Crece Contigo, para que ese derecho se haga tangible en cambiar la vida de las personas, tiene que haber una buena gestión, tiene que haber una responsabilidad con los recursos públicos. ¿No la hubo en estos últimos años? Sí, lo hubo, porque eso ha permitido que hoy lleguemos a que estemos acá. Como todo, cuando uno evalúa políticas, siempre tiene que estar constantemente evaluando y monitoreando, y eso quería destacar. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una dirección de evaluación y monitoreo que se llama la DINEM, que ha hecho más de 80 estudios de impacto, de cómo están impactando los programas, o sea, tenemos insumos, que eso ha permitido redireccionar, fortalecer, y hoy sí podemos tener clarísimo que entrando en un próximo gobierno es el Estado entero que requiere. Y lo podemos hacer hoy porque resolvimos problemas muy graves de emergencia social. Hoy hay que entrar a un Estado que sea más eficiente, que no podemos seguir compartimentando la vida de la gente, de las familias, con prestaciones que vienen por el Banco de Previsión Social, cuáles vienen por educación, cuáles puesta en marcha un sistema nacional integrado de cuidados. Requiere un abordaje diferente e integral, donde las personas sean el gran motivo en el cual el Estado garantiza políticas públicas eficientes. Bien. Y ese es el desafío que tenemos y lo asumimos, que es el desafío más grande que tenemos. Bien, ¿tenés la misma lectura de que estaban claras las, digamos, la trayectoria o la trazabilidad de los programas y las inversiones hechas en el MIDES? No es lo que ha denunciado la oposición, ¿no? Yo creo que el punto de la evaluación es un punto clave en el diseño de cualquier política. Cuando la doctora Lustenberg al comienzo de su exposición planteaba, y yo concuerdo con eso, la importancia de la educación y del trabajo, pero subrayo el tema de la educación como una de las políticas sociales más importantes que puede tener un país, allí las evaluaciones son muy claras y son muy negativas. Tan negativas son que el gobierno ha impedido que se conozca el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, como lo dijo hace unos minutos la doctora Graciela Bianchi. Eso quiere decir que ya en la sociedad se ha generado, me parece a mí, un consenso sobre, por un lado, la importancia de las políticas sociales, la necesidad de que se ponga énfasis en algunas de ellas, pero también yo creo que ya se ha avanzado en una evaluación de la sociedad. Quizás no es una evaluación muy técnica, muy precisa, muy con el número, la coma y el decimal, pero me parece que el resultado electoral es muy elocuente sobre la evaluación que ha hecho la sociedad uruguaya de estos 15 años de políticas sociales. Bien, Leo, perdón. Sí, yo quería... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, me quedo pensando un poco si el Uruguay en este momento enfrenta una situación nueva con la cantidad de inmigrantes que han llegado
y si está previsto tener políticas que contemplen eso. Lo veo, por ejemplo, alrededor mío, por ejemplo, en la entrada de los CAIFs, ya hay un montón de mamás y papás que vienen de otros países que están en una situación más vulnerable, supongo que debe pasar en refugios también, en las escuelas de tiempo extendido. ¿Cómo está previsto resolver eso? Sí, eso está previsto, Leonor, una política que ya se viene desarrollando por parte de una dirección que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, por Cancillería y por la Secretaría de Derechos Humanos, que cada vez más, por suerte, este país tiene una apertura muy importante a los inmigrantes como nuestras raíces familiares, y eso requiere de una mirada, porque hoy cuando Victoria hacía el análisis inicial, a mí me lleva a una reflexión muy importante, que vamos cada vez más construyendo en el Uruguay políticas de Estado y una transformación cultural que corte un sentimiento que a veces tenemos de aporofobia, que eso quiere decir de rechazo a los pobres, pero traduce no ponernos siempre en el lugar del otro. Y realmente para nosotros todas las políticas públicas que favorezcan una integración social de los inmigrantes es un desafío, está previsto cada vez más. Hoy hubo hoy o ayer una inauguración de un centro que facilita toda la radicación, la dispersión que a veces hay entre los trámites que tienen que hacer relaciones exteriores, inserción de trabajo social. Hay organizaciones de la sociedad civil que hace muchos años trabajan en estos temas. En esa área, perdón, las estafas en las que a veces caen para conseguir ustedes vivienda, han visto las estafas que lo ha defendido el doctor Juan Cereta por parte del estudio de la Universidad de la República. Denotan las graves dificultades que tienen porque no tienen garantías para acceder a alquiler. O sea, realmente requiere cada vez más, un país que cada vez más recibe inmigrantes, que tengamos políticas públicas más robustas. Y le quería contestar a Pascal, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que lo que sí le puedo decir es que coincido mucho con usted de que para nosotros la educación... y por eso yo creo mucho en el diálogo, creo muchísimo en ponernos de acuerdo, porque hay políticas públicas que tienen que ver con una continuidad y que sean políticas de Estado. Pero lo que le puedo decir es que la inversión social en educación, nosotros pasamos de invertir 547 millones de dólares en el año 2005 a 3.063. Y eso ha significado una inversión muy importante en infraestructura, en salarios para los personal docente y no docente de todas las esferas de la educación, una descentralización muy importante de lo que tiene que ver la educación. Ustedes vieron la SUTEC en el interior, yo me ha tocado recorrer a lo largo y ancho del país y hay una descentralización muy importante de la educación. La semana pasada la Universidad de la República, y es un hecho que a veces pasa desapercibido, la Universidad de la República anuncia en la regional norte del país, en Salto, que se va a poder terminar toda la carrera de la Facultad de Medicina. No es porque yo sea médica, pero es una muy buena noticia en un país que viene invirtiendo mucho en educación, pero todavía tenemos en salud y tenemos una disparidad de recursos humanos entre el norte y el sur del país. Pero en educación, le quiero terminar una cosa, se ha hecho mucha inversión en liceos, en infraestructura, pero también venimos como de atrás. Y por eso es que yo hago mucho énfasis en que el Uruguay viene de atrás en cómo invierte, cuánto invierte y qué políticas de Estado a través de educación, salud y seguridad social venimos garantizando a los hogares con niños y adolescentes. Históricamente, el Uruguay es el país de América Latina que mayor desigualdad tiene concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes, donde hay adultos. De eso no solamente, y no es que yo rememore, yo soy pediatra de profesión, viví ejerciendo desde que me recibí de médica en el año 96, en lugares de extrema vulnerabilidad. En el año 2002-2003, la crisis social que vivimos determinó que en el 2004 la pobreza en los hogares donde hay niños y adolescentes era de casi el 64%, para ser más clara, del 63,7%. Eso determinó que llegamos en el año 2004 que 2 de cada 3 niños en este país, en el 2004, estaba viviendo por debajo de la línea de la pobreza, con tasas de mortalidad infantil que hoy son el doble que hoy son la mitad de lo que eran en esa etapa. Y eso determinó una vulneración muy extrema. Si a eso le sumamos, Pascal, que era el 40% de los hogares estaban en extrema vulnerabilidad, revertir esa desigualdad social que es cultural,
que es generacional, tampoco se hace tan rápidamente. Y fíjense si se habría hecho inversión social, que eso ha permitido que hoy pasamos de ese porcentaje al 17%. Pasamos reduciendo el embarazo, y eso me tocó a mí liderarlo como subsecretaria del Ministerio de Salud Pública desde que ejercí en el 2015 hasta octubre del año 2017, abordando un tema de grave desigualdad que el Uruguay tenía estancado desde la década del 90, le diría hasta el año 2014, que empezamos 15 a quebrar esa desigualdad. Y la semana pasada, el evento mundial de población en Nairobi, es la fecundidad en niñas y adolescentes. El Uruguay tenía una altísima cifra de nacimientos, 8.000 nacimientos casi en el 2014, de los 45, sucedían entre niñas entre 10 y 18 años, marcando una gran desigualdad para esas niñas. En las menores de 14 años sucedían 167 nacimientos de niñas menores de 14 años. Por eso, y eso ha significado que en el año 2015, al identificar en objetivos sanitarios nacionales, y eso ha sido una muy buena política pública, que este gobierno implementó y me tocó trabajarla junto con un equipo de técnicos en el Ministerio de Salud Pública, que nos permitió identificar 15 problemas de salud y desde ahí hacer una estrategia de trabajo en conjunto que hoy ha permitido que Uruguay es el país de América Latina, que en menos de 3 años, y eso fue un evento muy destacable en América Latina, nos ven como qué es lo que hicimos, que se redujo casi en 3.000 nacimientos ese porcentaje de nacimientos en niñas entre 10 y 18 años. Esa es muy buena noticia porque permite quebrar desigualdades, acceso a la educación, desigualdad que ha sido de generación en generación. Y bueno, todo eso permite que paulatinamente tengamos mejores indicadores de educación. Tenemos que hacer una pausa y dejo planteado para el bloque siguiente. A ver, si las principales políticas sociales es educación, es trabajo, finalmente, ¿qué le compete al MIDES? ¿Cuántos directores tiene el MIDES? Porque ha sido una de las grandes críticas también, ¿no? Como recibidor de presupuesto para para una estructura que se ha vuelto enorme y que ni siquiera permitió, con la votación del Frente Amplio, investigaciones parlamentarias. Dejo esto planteado para después de la pausa, ya venimos. Bueno. Me da gracia como toma nota de todo. Toma nota. Tengo una deformación de estudiante y de todo que toma apuntes. Yo iba a decir profesional, pero más de estudiante. No sé, y después los busco y les doy la respuesta. Ya venimos, gracias.